Hola, gente, soy Franco Bonilla, comediante colombiano, y este pequeño video es simplemente para compartir una historia que le contaba a un amigo hace unos días, a Charlie García, con quien estoy hoy por acá en Miami. Y tiene que ver con un tema que nos gusta a los dos, tiene que ver con un tema, con un testimonio de vida real, porque lo que les voy a contar no es algo que me contaron, no es algo que leí, no es algo que vi en televisión. Lo que les voy a contar, y es primera vez que hago esto, de grabarlo, es algo que me sucedió, es algo que me pasó a mí. Y tiene que ver con mi fe en Dios, tiene que ver con mi forma de creer en Dios. Y la historia parte de un día en el que dudé de mi fe en Dios. En Bogotá, lugar donde vivo, por cosas, situaciones de la vida, tenía yo en mis bolsillos el dinero total de 10 años de trabajo. De 10 años de trabajo, patrimonio, todo lo tenía en mi bolsillo. Estaba buscando un banco donde dejarlo, me puse a hacer cosas que no debía, cometí el error de poner a pasear el dinero por la calle y de repente fui víctima de un atraco. Me atracaron en el centro de Bogotá, ciudad un poco peligrosa, zona peligrosa, y me quitan absolutamente todo el dinero de 10 años de ahorros, de trabajo, de arriendos, de renta para el apartamento donde vivía, de proyectos a futuro. Quedé completamente en la ruina en cuestión de 10 segundos. De hecho, venía atravesando una etapa difícil, una etapa dura en muchos sentidos, viviendo completamente solo. Mi novia se había alejado de mí, mi familia, mamá, papá se habían alejado de mí. De manera que fue la gota que rebosó el vaso y sencillamente, sin 100 pesos en el bolsillo, sin una sola moneda en el bolsillo de 10 años de trabajo, busqué un amigo que me prestara un dinero tan pequeño para comprar una gaseosa, un refresco y un cigarrillo. Cuando estoy tomando la gaseosa y el cigarrillo, tomo la decisión que nunca había pensado tomar con respecto de mi vida y con respecto de que no valía la pena seguir viviendo. Quería terminar, quería acabar, quería desesperado salir de eso. De manera que la tenía fácil, con la cobardía que me caracteriza para hacer algo así como acabar con mi propia vida. Pensé en que la moto, una moto de la que yo era dueño, me podía servir como el vehículo para poder hacerlo. Así que fui, busco mi moto, corto los frenos de la moto. Freno delantero y freno trasero los corté. Y sencillamente pensé en que en acelerar a 200 kilómetros, tomar una autopista y pasar un semáforo en rojo sería suficiente como para olvidar el dolor y olvidar lo que me estaba pasando. Y pensaba que estaba solo, pero no estaba solo. A veces buscas a Dios en tantas partes y por eso es que no lo ves, porque está dentro de ti y actúa, y sencillamente actúa. Y yo tomé mi moto, corto los frenos y arranco a la mayor velocidad que pudiese por una autopista principal llena de carros, de muchos automóviles, de muchos. Paso el primer semáforo en rojo y irónicamente no pasó nada. Tomé el hueco perfecto para pasar en donde ningún carro me tocó. Paso un segundo semáforo enloquecido y tampoco sucedió nada. En ese segundo semáforo yo decido que no insisto más. Así que hago que la moto desacelero hasta que la moto frena por sí sola. Me hago en una esquina cualquiera y comienzo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. De repente estoy en ese momento de incertidumbre, de soledad espiritual. Y es tan honesta esta historia que no puedo inventarme cosas para decirles por qué en un segundo la cosa cambia. Oro porque mi conexión con Dios, más que una iglesia o más que compromisos establecidos por el hombre, es una relación directa de orar, de hablar con Él. De manera que cierro mis ojos en medio del llanto, me pongo a orar y en milésimas de segundo, aquí, en mi pecho, acá, comienzo a sentir una tranquilidad que en 28, 30 años que tenía en ese entonces, yo no había sentido jamás. Tranquilidad y fuerza que me hizo sonreír, cuando segundos atrás yo solamente pensaba en que quería acabar mi vida. De hecho, yo miraba al cielo
y preguntaba por qué y miraba para los lados a ver quién estaba cerca de mí. Y yo estaba completamente solo, no había nadie, pero esa fuerza y esa tranquilidad seguía aquí en mi pecho, seguía. Donde puedo decirles que como en la mejor de las películas, yo había olvidado por completo la tristeza y la desazón que me generaba lo que me acababa de suceder del atraco. No había ningún problema en mí, había la fortaleza total para comenzar de cero. Había la fortaleza total para decir, ¿yo qué estoy haciendo? De manera que estoy agradeciéndole a Dios por algo que yo no entendía, porque es que no existen las palabras, y esto pasó hace más de 15 años. Y no había palabras, yo solo miraba al lado para decirle a Dios gracias y pensaba que estaba detrás del árbol, o detrás de una mata, o detrás de una flor, o en un jardín, pero no había nadie. Y la fuerza aquí. No puedo tocarme las piernas, no puedo decir en los tobillos, no. Era algo focalizado, era aquí en el pecho. Alegría, ganas de sonreír, como si nada me hubiese sucedido. Algo extraño pasó en ese momento conmigo, y es que se me viene a la cabeza una amiga con la que compartíamos muy de vez en cuando, podía pasar un año sin vernos, y cuando lo hacíamos había un tema recurrente que era la fe en Dios, que compartíamos tanto ella como yo. No tenía razón alguna lógica en la vida de que ella se me cruzara en mi pensamiento. Y no solo se me cruza, sino que algo me dice a mí, ve a su casa, ve a buscarla. Y le regalas un abrazo, ve a buscarla. De manera que yo me voy para donde Marcela. Llego a casa de Marcela, una visita atípica, porque jamás ella me estaría esperando. Así que yo timbro y es ella quien abre, Baja, eran altas horas de la noche, presumo que eran las 10, 11 de la noche. Ella baja. Cuando yo la veo, se sorprende, me sorprendo, nos damos un saludo, un beso en la mejilla y le cuento, le digo, Marcela, quiero compartirte esto, no sé por qué. En el día me atracaron, me robaron el dinero de toda mi vida de trabajo, estoy en la calle, estoy quebrado e hice esto, Marcela. Tomé mi moto, le conté la historia que ya les conté a ustedes. Y hay un momento donde le digo a ella que tengo una fuerza en el pecho, una alegría, un gozo que jamás en 28 años yo había sentido, y que eso me había hecho pensar en visitarla a ella, que si le podía dar un abrazo. Cuando yo le dije abrazo, sin ella mediar palabras, sencillamente me abraza. Y fue un abrazo largo, un abrazo de los que yo no estoy acostumbrado, un abrazo de unos 40 segundos, un minuto. Y lo que me hace terminar el abrazo es que yo escucho que ella aquí, pegada a mi hombro, aún abrazados, comienza a llorar. Así que yo termino el abrazo, la miro y está atacada llorando. Después de que yo le conté la historia, que había roto los frenos de la moto, que quería matarme, pero también le compartí que sentía una alegría feliz, y una alegría inmensa que me ponía muy, muy feliz. Cuando la miro, está atacada llorando. El llanto inicialmente de ella era un llanto tranquilo, pausado, pero con los segundos se comenzó a volver un llanto como nervioso y comenzó a temblar y me decía que ella no entendía nada, que por favor la tomara de la mano y subiéramos a su habitación. Era muy extraño porque no tenía por qué pasar eso. Ella me toma de la mano, el llanto de ella ya era casi con gritos, lloraba, se cogía la cabeza. Cuando llegamos a la puerta de su habitación, ella no quiere entrar. Solamente me dice, Franco, entra y mira. Yo lo dudé un poco, le dije, Marcela, ¿qué está pasando? Me asustas tu llanto. Pero cuando yo le digo, me asustas tu llanto, ella comienza a convertir el llanto en una sonrisa. Y nuevamente seguía esa paz y esa fuerza aquí en mi corazón, en el pecho. Yo, Marcela, ¿qué está pasando? Y ella me decía, gracias y abrázame y compárteme esa alegría que tienes. Yo, Marcela, no entiende, me decía, Franco, entra y mira, yo no quiero entrar. De manera que ella, con tanta insistencia que me dijo que entrara a su cuarto, yo entro. Y no tuve que dar más de un paso adentro de su habitación. Y cuando mi mirada se va de frente a la mesita de noche del cuarto de Marcela, encima de la mesita de noche había un revólver y el tambor así salido, y dentro del tambor del revólver o la pistola había una bala. No gusto de las armas, me aterran, yo quedo con los pies, salgo del cuarto y ella me dice, ¿entiendes por qué? ¿Entiendes por qué estoy feliz? ¿Entiendes por qué no entiendo de tu visita? Por favor, abrázame. Y comenzamos a abrazarnos y ya éramos dos llorando de la alegría.
A esos minutos de toda la historia que les estoy contando ya había llegado la señora Aura, el señor Alfonso, los padres de Marcela que no entendían nada, vieron el revólver, vieron la bala, entendieron lo que estaba pasando y éramos 4, los padres de Marcela, Marcela y yo, abrazados en una tranquilidad y en una alegría que hoy, 20 años después o 18, 22 años después, podría decir que no entiendo, pero claramente que sí la entiendo. Y es la presencia de Dios dentro de mí, la presencia de Dios cuando lo necesité, cuando estaba a punto de cometer tal vez el peor error de mi vida, de haber dudado de mi fe en Dios, de su existencia. Esta es la tercera vez que cuento este testimonio porque, repito, no soy fanático, no me interesa convencer a nadie de nada, solamente creo que este tipo de cosas hay que contarlas. Y lo estoy haciendo porque un gran amigo que está del otro lado de la cámara en este momento y que no sé si tiene esa bola que se hace aquí en la garganta cuando quieres llorar un poco, le cuento esta historia en su carro, en su auto hace unos días y él me dice: Franco, te voy a contar otra historia que tiene que ver con lo mismo. Me cuenta su historia y él me dice: Franco, quiero grabar el testimonio tuyo. Yo le digo: lo vamos a hacer. De manera que, Charlie, gracias por pedirme que cuente esta historia y Dios sabrá qué va a hacer con estos videos que tú estás grabando, porque sé que tienen, aunque no lo tengamos claro ahorita, pero deben tener un fin bonito, tan bonito como el de tu historia de la niña y tan real y fantástica como esta historia que les estoy contando acá. Él existe y está con nosotros, él está ahí, siempre. Chao.